Bienvenidos. Esta es nuestra sexta clase de protección de sistemas eléctricos de potencia. Vamos a dar continuidad a nuestro programa de estudio y es la continuación entonces de las otras 5 que ya lo tenemos realizado. En esta sexta clase vamos a hablar de un sistema especial de protección utilizado para la protección de las líneas cortas. Este sistema se llama relé de hilo piloto y a continuación vamos a ir desarrollando cada una de sus características. La protección por hilo piloto es una adaptación de los principios de la protección diferencial para la protección, valga la redundancia, de secciones de líneas de transmisión. La protección piloto solo proporciona protección primaria. La protección de respaldo debe proporcionarse por protecciones suplementarias. Recuerda que vimos en las clases anteriores que el sistema de protección de los sistemas eléctricos está estructurado de dos formas. Tenemos la protección principal y la protección de respaldo. Entonces, esta protección a través de hilo piloto solo se puede utilizar para protección primaria o principal. Pero veamos, ¿qué significa el término piloto? Bueno, aclarando, el término piloto significa que entre los extremos de una línea de transmisión hay un canal de interconexión de alguna clase, a través de la cual se puede efectuar transmisión de información. Tres tipos diferentes de canales de interconexión está hoy en día en uso, y esto se lo conoce por la siguiente denominación. Primero, simplemente hilo piloto. Segundo sería hilo piloto por corriente portadora y la tercera sería piloto por onda centimétrica. El primero, un hilo piloto consiste generalmente de un circuito de dos hilos del tipo línea telefónica, ya sea hilo abierto o cable. El segundo tipo, un piloto por corrientes portadoras, para propósito de protección por relés, es uno en el que se transmite corrientes de baja tensión y alta frecuencia, digamos entre 30 a 200 kHz, a lo largo de un conductor de una línea de potencia. Es decir, utiliza una de las fases de la línea de transmisión y la información llega a un receptor en el otro extremo. En este caso, normalmente la tierra y el hilo de guardia funcionan generalmente como el conductor de retorno. El tercer caso, un piloto por onda centimétrica, es un sistema de radio de muy elevada frecuencia que funciona arriba de los 900 MHz. Un piloto, el primer caso, es generalmente económico hasta una distancia de 5 a 10 kilómetros. Un piloto por corriente onda portadora es más económico y es la que generalmente se utiliza para líneas largas. Ya los pilotos por onda centimétrica se utilizan cuando el número de servicios que requiere canales pilotos exceden las capacidades técnicas o económicas de la corriente portadora. Todos recordarán que en la tercera clase, nosotros habíamos desarrollado un sistema de protección que era muy efectivo, muy selectivo
que se llamaba protección diferencial. Entonces, muchos se estarán preguntando por qué no se utiliza la protección diferencial para protección de líneas largas. Ustedes recordarán que los relés diferenciales que hemos descrito en el capítulo 3 y que lo utilizamos para protección de generadores, transformadores, barras colectoras, etc., son selectivos. Entonces, ¿por qué no utilizar para la protección de líneas de transmisión? Esa es la pregunta. La razón principal es que se tendría demasiadas interconexiones entre los TCs para hacer económicamente factible la protección diferencial de corriente entre las distancias incluida en la protección de línea de transmisión. Es decir, para una línea trifásica se requerirían 6 conductores piloto, uno para cada TC de fase, uno para conexión del neutro y 2 para el circuito de disparo. O sea que sería necesario, como dice arriba, 6 conductores piloto. Entonces, necesitaríamos 6 conductores a más a lo largo de toda la línea de transmisión. Y si es una línea larga, como normalmente acostumbra, de orden de 300 kilómetros, entonces ya imagina la cantidad adicional de conductores que sería necesario y también ya imagina cómo esto quedaría más caro. Por esta razón, un piloto de 2 hilos, que es el primer caso que habíamos analizado, mucho más de 5 a 10 kilómetros. Nosotros habíamos dicho que era aplicable a líneas de 5 a 10 kilómetros, pero mucho más para líneas de 5 a 10 kilómetros viene a tener un costo menor que el piloto por corriente portadora. Así siendo, concluimos afirmando que solo una protección diferencial de corriente con 6 hilos pilotos estarían limitados exclusivamente a líneas muy cortas. A seguir vamos a dar más 4 razones para no utilizar la protección diferencial de corriente parecida a la descrita en el capítulo 3 para protección de líneas de transmisión de largas distancias. La primera, la probabilidad de funcionamiento inadecuado debido a las imprecisiones de los TCs bajo cargas pesadas. Recuerdan que habíamos dicho que la precisión de los TCs era fundamental para que no ocurra una operación indebida del relé. Aquí necesitaríamos para llegar hasta el relé distancias muy largas y posiblemente en estas distancias largas las imprecisiones vayan aumentando y esto puede llevar a una operación indebida del relé. Una segunda razón, el efecto de la corriente de carga entre los pilotos. Sería que en una línea de transmisión normalmente las cargas que circulan por los hilos de transmisión son de valores elevados. Si a esto otra vez le vamos a cargar la función piloto, evidentemente que existe un riesgo que el mismo no funcione correctamente. La tercera razón para no utilizar los hilos piloto con relé de protección diferencial sería que las grandes caídas de tensión en los hilos piloto que requieren un mejor aislamiento. En largas líneas de transmisión existe caída de tensión a lo largo de la línea y esto de alguna forma va a
influenciar en la información que transmiten los pilotos. La cuarta causa sería las corrientes y tensiones pilotos serían excesivas para los circuitos pilotos arrendados a una compañía telefónica. Muchas veces buscando disminuir los costos, se busca hacer una parcería no solo dentro del sistema eléctrico, sino que con el sistema telefónico. Muchas veces hay un gran paralelismo de conductores entre estos dos sistemas y se podría pensar en contratar también los servicios del sistema telefónico para utilizar como piloto. Evidentemente no existe interferencia entre las frecuencias que utilizan los dos sistemas, pero esto tampoco no es viable en el caso de grandes hilos pilotos. Con esto concluimos la primera parte y luego del breve intervalo de 10 minutos que vamos a tener, entonces vamos a continuar hablando de este sistema de protección por relés piloto.